El espacio resplandecía mientras la vanguardia emergía del vacío negro del hiperespacio. Su casco brillaba con un gris apagado, maltratado por innumerables batallas, pero aún se mantenía fuerte. La nave era una reliquia para los estándares galácticos, pequeña, anticuada e irremediablemente primitiva en comparación con las elegantes naves de la Armada Z que esperaban por delante. Su flota se extendía por el vacío como una pared de metal. Cientos de naves de guerra brillaban con cañones de energía y matrices de plasma en el puente de la vanguardia. El capitán Elías Torne estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con los ojos fijos en la formación enemiga que se mostraba en la pantalla hueca. Su tripulación trabajaba en silencio a su alrededor. Sus rostros pálidos pero decididos. Nadie hablaba de las probabilidades. Todos sabían la verdad. Una corbeta humana contra el poder del Imperio Z no era una batalla, era una sentencia de muerte. Un crujido de estática resonó a través de los cals antes de que una voz suave y burlona llenara el puente. «Humanos». El comandante Z arrastraba las palabras. Su tono goteaba desdén. «Su desafío nos divierte. Ríndete ahora y quizás nos perdonen algunos. De ustedes como mascotas resisten y esparcirán sus cenizas a través de las estrellas». La risa resonó a través de la flota canalizando la fría risa alienígena de una especie que había aplastado una docena de mundos bajo su control de hierro. Elías no respondió, en cambio se giró hacia su oficial táctico. La teniente Aya Park Estado preguntó con calma. Los dedos de A bailaron. Sobre la consola su ceño fruncido en concentración. Nivel de energía, estable experimental, unidad, completamente cargada. Todos los sistemas listos, capitán, y la carga útil asegurada y preparada. Elías se permitió una leve sonrisa. Buen timón, adelante. Yo, capitán. La cubierta zumbaba bajo sus pies mientras la vanguardia avanzaba hacia la flota enemiga. Las naves Z ajustaron su formación extendiéndose como depredadores preparándose para rodear a sus presas. Torretas de plasma giraron a su posición. Los objetivos zumbaron débilmente en el aire. Esto es una locura, murmuró en Carter agarrando el borde de su consola. Solo somos una nave, nos destrozarán antes de que nos acerquemos lo suficiente para hacer algo. Elías no respondió, podía sentir la tensión apretándose alrededor de su tornillo como un vicio. Eran valientes todos ellos, pero la valentía sola no los salvaría, no contra probabilidades como esta. Otra explosión de estática, cuando el ZTH comandante regresó, diversión teñiendo su voz. Todavía sin respuesta. Vamos, humanos, demuestren algo de dignidad en sus momentos finales. Elías se inclinó hacia adelante y presionó un botón. En la consola, abriendo las comunicaciones, flota ZTH, este es el capitán Elías Torne de la vanguardia. Has cometido un error hoy. El silencio le respondió, luego más risas. ¿Y qué error es ese, pequeño humano? ¿No subestimaste las comunicaciones? Mientras Elías hacía un gesto hacia Isa, ella asintió con los dedos volando sobre su consola mientras activaba el arma principal de la nave, una tecnología nacida de la desesperación desarrollada en secreto después de la casi aniquilación de la humanidad a manos de los ZTH. El arma nunca había sido probada en combate real hasta ahora. La flota enemiga abrió fuego. Corrientes de rayos de plasma y proyectiles de cañones de riel atravesaron el vacío iluminando el espacio con destellos azules y naranjas. La vanguardia se retorció y rodó, motores encendiéndose mientras zigzagueaba entre la embestida. Los escudos se encendieron cuando los impactos impactaron enviando temblores a través del casco hacia adelante. Los escudos bajaron al 60%. Aya gritó, mantengan el rumbo. Elías ordenó que un crucero Z se alzara hacia adelante. Sus cañones laterales brillaban con energía cargada. La vanguardia pasó disparada por debajo, demasiado cerca para que la nave más grande ajustara su puntería, pero más naves se apiñaron por delante llenando cada ruta de escape con muros de metal y fuego. Se estaban acercando, gritó Carter. Elías mantuvo sus ojos en la ventana. Las naves enemigas se hicieron más y más grandes hasta que sus agujeros parecieron lo suficientemente cerca como para tocarse. El zumbido del núcleo de la nave se hizo más fuerte, subiendo a un tono eléctrico agudo. Las luces parpadearon. 5 segundos para el rango de disparo. La voz de AA estaba tensa por la tensión. El tiempo pareció ralentizarse. Elías exhaló tranquilo y calmado cuando llegó el momento. ¡Fuego! Una ráfaga de luz blanca silenciosa explotó desde la proa de la vanguardia. El rayo se lanzó hacia adelante como una lanza de vidrio fundido que atravesó el casco del crucero más cercano y emergió por el otro lado. La nave no explotó, simplemente se desvaneció. Sus átomos se dispersaron en el vacío. En un instante, el rayo se desvió lateralmente y atravesó 3 naves más antes de que sus capitanes pudieran reaccionar. La conmoción recorrió la flota Z cuando las naves comenzaron a romper formaciones luchando por evadir el arma imposible, pero la vanguardia avanzó zigzagueando a través del caos como un depredador entre presas en pánico. El rayo blanco volvió a estallar, cortando la torre de mando de un acorazado de un solo golpe. Explosiones en cadena ondearon a través de su casco cuando el reactor secundario se encendió. Otro crucero se desintegró en el medio, dejando solo escombros dando tumbos por el espacio.
23 naves en el suelo. Aya gritó por encima del rugido de alarmas y ruido de motor. Elías se aferró a la consola cuando la nave se balanceó por un impacto rotundo. El humo silbó desde un conducto sobrecargado, pero la tripulación siguió adelante. Un mensaje desesperado crepitó a través de las comunicaciones. Nave humana, alto el fuego, nos rendimos, repetimos, nos rendimos. La señal se cortó cuando otro rayo impactó en casa. El fuego y el metal retorcido florecieron silenciosamente en el vacío. Las naves restantes rompieron la formación huyendo en todas direcciones, pero la vanguardia las persiguió implacablemente. Su motor experimental, doblando el espacio a su alrededor, acortando distancias en un abrir y cerrar de ojos. Un ojo, cada explosión de luz blanca borró otra nave de la existencia, finalmente solo un puñado de naves permanecieron. Dispersas y rotas, la voz del ZTH comandante regresó ya no burlándose, ahora estaba entrecortada por el terror. Por favor, cedamos, perdónanos, no lo sabíamos. Elías permaneció inmóvil en el puente, ojos fríos. Deberías haber pensado en eso antes de venir a nuestro mundo. El disparo final atravesó el corazón de la nave de mando. Desgarrándolo en una silenciosa flor de llama, el silencio cayó, solo quedaron escombros a la deriva donde una poderosa armada alguna vez estuvo. Elías dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que contenía a su alrededor. La tripulación se desplomó de agotamiento, la conmoción y los primeros destellos de esperanza. Se burlaron de esta nave, murmuró Elías, pero no lo olvidarán. Ahora se giró hacia el timón, puso rumbo a la tierra. Volvamos a casa. La vanguardia se desvaneció en el vacío, dejando solo ecos de fuego y miedo detrás. La vanguardia se deslizó al hiperespacio, dejando los restos destrozados de la ZTH armada a la deriva en el vacío. El silencio se apoderó del puente mientras la tripulación absorbía victoria imposible acababan de lograr. La tensión sin aliento aún se aferraba al aire, pero debajo se agitaba algo más potente, esperanza. Elías estaba al timón, mirando las estrellas que se cernían a través de la ventana. Su reflejo le devolvía la mirada, ojos cansados, cabello canoso, las líneas de un hombre que había visto demasiada guerra, pero por primera vez en años, sus hombros se sentían un poco más ligeros detrás de él. Park rompió el silencio. Capitán, todos los sistemas estables. El núcleo del arma se mantiene, aunque la energía, Matrix necesita recalibración. No tendremos otro disparo a máxima potencia sin una carga. Elías asintió, absorbiendo la información que la vanguardia había blandido. La última apuesta desesperada de la humanidad y había funcionado. Funcionó, pero el arma, cuyo nombre en código era Oblivion Lance, no era ilimitada. Demasiada tensión y el núcleo se sobrecargaría, destrozando la nave desde dentro. Carter exhaló un suspiro tembloroso desde su consola. Todavía no puedo creerlo. Toda una flota acaba de no creerlo, dijo Elías. Su voz era firme, pero su mente se agitaba bajo la superficie tranquila. La victoria había sido rápida y brutal, pero las consecuencias serían ondulación a través de la galaxia. El Imperio Z no se tomaría esta humillación a la ligera, volverían más fuertes, más enojados. Un timbre de la consola de AA llamó su atención. Sus dedos volaron por los controles, frunciendo el ceño. Capitán, detecto una transmisión prioritaria del comando de la Tierra. Está encriptada. Autorización de nivel Omega. Elías dio un paso adelante. Los mensajes de nivel Omega estaban reservados para asuntos de seguridad galáctica, generalmente malas noticias. Conéctalo a través de la pantalla hueca principal. Parpadeó y cobró vida, revelando el rostro severo del almirante Elena Vex. Su uniforme estaba impecable, su cabello plateado recogido en una trenza apretada, pero sus ojos llevaban el peso cansado de demasiadas decisiones desesperadas. Capitán Torne, comenzó sin preámbulo, has hecho lo que nadie creía posible. La destrucción de la flota Z le ha dado a la Tierra un tiempo precioso, pero no podemos permitirnos descansar. Elías asintió. Lo entiendo, almirante. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? La mirada de Vex se endureció. El alto mando Z ha emitido una orden de matanza para todo el sector. Juraron borrar a la humanidad de la existencia. Los informes de inteligencia indican que están movilizando su nave insignia, Sarkarat. Un acorazado capaz de destruyendo planetas enteros. Está en ruta hacia la Tierra mientras hablamos. Murmullos de alarma resonaron en la tripulación del puente. Los puños de Elías apretados tras su espalda. Tiempo estimado de llegada, 72 horas, respondió Vex con gravedad. Las defensas planetarias de la Tierra no resistirán contra el Zarar. La vanguardia es nuestra única oportunidad. Deben interceptar y destruir ese acorazado antes de que llegue a la Tierra. Un fallo no es una opción. La garganta de Elías se tensó, pero asintió. Entendido. Almirante, vamos a detenerlos. He transmitido las coordenadas de una estación de suministro donde pueden reabastecerse y rearmarse. Después de eso están solos. La Tierra cuenta con ustedes. Capitán, no nos fallen. La pantalla se apagó, dejando el puente cargado de tensión tácita. Carter tragó saliva. El Zarar, Ras, capitán,
Apenas sobrevivimos, una flota de naves de guerra estándar, un acorazado de ese tamaño, no tenemos opción. Elías lo interrumpió. Su tono fue agudo pero no cruel. Nos mantenemos o Humanity Falls. El silencio se instaló de nuevo, roto solo por el zumbido de los motores. Entonces Aya habló en voz más baja. El arma podría no ser suficiente esta vez. Elías se volvió hacia ella. Con el ceño fruncido, explicó, la lanza Oblivion fue diseñada para atravesar escudos y agujeros con energía pura, pero la Sarkarat tiene armadura de fase cuántica. Los impactos directos podrían no penetrar completamente y las limitaciones de recarga del núcleo significan que no podemos confiar en disparos repetidos, así que necesitamos acercarnos. Dijo Elías. Su mente corría dentro de sus defensas. Asesta un golpe crítico. Desde dentro, el capitán Carter comenzó, pero Elías levantó una mano. Conozco los riesgos, pero esto no es solo una batalla, es la supervivencia de la humanidad. Su mirada recorrió el puente. Sus ojos se fijaron en cada miembro de la tripulación por turno. Ya hemos demostrado lo que una nave puede hacer. Ahora terminamos lo que empezamos. La tripulación se enderezó. Sus columnas se endurecieron con resolución. No más dudas, no más vacilación. Timón. Elías ordenó con voz firme. Fije rumbo a la estación de suministro. Máxima velocidad. La vanguardia avanzó con los motores encendidos mientras corría hacia la siguiente batalla imposible. En lo profundo del vacío, ojos invisibles observaban su pasaje y muy por delante, más allá del alcance de los sensores humanos. Sarkarat se alzaba como un leviatán de metal esperando impartir el juicio final a la humanidad. La vanguardia descendió del hiperespacio cerca de la estación de suministro. Una fortaleza de metal achaparrada se aferraba al borde de un sistema de estrella muerta. La tenue luz de la lejana enana blanca proyectaba largas sombras sobre su casco. Los drones automatizados guiaron la nave hacia una bahía de acoplamiento. Las abrazaderas magnéticas se fijaron en su casco con un ruido sordo. El acoplamiento se completó. Carter anunció, comiencen las operaciones de reabastecimiento de inmediato. Elías ordenó. Se giró hacia Aya. ¿Cuánto tiempo se tarda en recargar el núcleo del arma? 6 horas para una recarga completa. Capitán. La red de energía de la estación debería acelerar el proceso. Haz que suceda. Mientras la tripulación entraba en acción. Elías bajó del puente. Sus pasos resonaron por el estrecho corredor. El tenue zumbido de la maquinaria pulsó a través de las paredes de la nave. Un latido de acero y circuitos. Pasó junto a los miembros de la tripulación que se movían con determinación. Sus rostros estaban tensos por el agotamiento y el miedo. Todos sabían lo que les esperaba. Más allá de este breve respiro, el temible Sarkarat. Un hombre susurrado con terror a través de innumerables mundos, el doble del tamaño de la estación espacial más grande de la Tierra, blindados con placas de fase cuántica que cambian de dimensión para desviar armamento convencional. Su cañón principal podría destrozar continentes desde la órbita y ahora venía hacia la Tierra. Elías se detuvo en una ventana y miró hacia el vacío. La negrura parecía más profunda aquí, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Su reflejo le devolvió la mirada. Ojos huecos, hombros pesados por el peso de decisiones imposibles. Pensando demasiado alto otra vez. Capitán. Se gira para encontrar a Aya a su lado. Sus ojos oscuros lo buscan en el rostro. Con dificultad, responde. Hemos comprado tiempo para la Tierra, pero esta próxima batalla es diferente. No nos enfrentamos a una flota, solo a una nave, solo a una nave. Repitió con una sonrisa. Una fortaleza voladora que podría aniquilarnos de un solo disparo. Elías asintió lentamente. Siempre hemos sido subestimados. Primero por el Consejo Galáctico, luego por el Zeta Grados, pero demostramos que estaban equivocados y lo haremos de nuevo. La mirada de AA se endureció, incluso si eso significa que no regresamos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades no dichas. Finalmente, Elías respondió, si esa es el precio de salvar la Tierra, entonces será que así sea. Horas después, el reabastecimiento final fueron cajas completas de municiones. El combustible del reactor y las raciones de emergencia habían sido transferidas a bordo. Los ingenieros habían reemplazado el blindaje dañado del casco y reforzado el blindaje interno de la nave. La lanza Oblivion pulsaba débilmente bajo la cubierta, completamente recargada y esperando en el puente. Elías se paró frente a la tripulación, sus rostros iluminados por el suave resplandor de las pantallas huecas, dejó que su mirada se detuviera en cada uno. Aya, feroz y dócil, Carter, joven e inseguro pero decidido, los ingenieros,
artilleros y técnicos que habían mantenido viva la vanguardia contra todo pronóstico, esto es todo. Dijo Elías con voz firme. Los Ala pensaron que podían destruirnos, quemaron nuestras colonias, destruyeron nuestras flotas, intentaron borrarnos de las estrellas, pero aún estamos aquí. Les hemos demostrado lo que una nave humana puede hacer y ahora vamos a terminar esto. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asimilaran. Sarar es más que una nave de guerra, es un símbolo de su poder, su arrogancia. Si la destruimos, destrozaremos su control sobre la galaxia, demostramos que la humanidad no será borrada. Sil, el silencio colgaba pesado en el aire, entonces Aya dio un paso adelante, su voz clara e inquebrantable. Se burlaron de nosotros, nos llamaron débiles, pero después de hoy temerán el nombre Vanguard. Un murmullo de acuerdo recorrió a la tripulación. Elías sintió el cambio en el aire, el miedo seguía allí, pero ahora ardía junto a algo más fuerte. Tomen sus puestos. Ordenó, vamos a terminar lo que empezamos. Minutos después, el Vanguard se desprendió de la estación de suministro y se dirigió al espacio abierto. Sus motores se encendieron, impulsando la nave hacia adelante mientras el motor de salto se aceleraba. Las estrellas distantes parecían acercarse, difuminándose en rayos de luz mientras el espacio giraba alrededor del casco. Una transmisión final crepitó a través de los CALs, la voz del almirante Vex, aguda y clara, buena casa, Vanguard. La Tierra está observando. Entonces la nave se desvaneció en el hiperespacio, corriendo hacia una confrontación final que decidiría el destino de la humanidad, pero muy por delante, invisible en el vacío, el Sarkarat esperó y estaba listo. El Vanguard salió del hiperespacio a un vacío sin estrellas, el punto de intercepción designado donde la humanidad haría su resistencia final. Ningún planeta orbitaba este tramo de espacio. Ningún soles distantes ofrecía sus débiles, solo brillaba la oscuridad, se extendía en todas direcciones rota solo por el tenue resplandor de galaxias distantes. El silencio colgaba pesado en el puente. La tripulación se movía con tensión, precisión, ojos moviéndose entre sus consolas y el vasto vacío más allá de la ventana gráfica. Escanear el área. Elías ordenó dar un paso adelante con las manos entrelazadas tras su espalda. Los dedos de AA bailaron a través del conjunto de sensores. La pantalla holográfica brilló revelando el vacío en todas direcciones. Por un momento no apareció nada. Entonces contacto. La voz de AA cortó el silencio. Una nave entrando rumbo 097 Mark II. Ser alcance 4 millones de kilómetros y acercándose visual rápido. Elías comandó la pantalla hueca principal, parpadeó y la tripulación contuvo la respiración colectivamente. El Sarkarat emergió del vacío como un leviatán de metal, su casco negro, absorbiendo la tenue luz de las estrellas. Placas de armadura angulares afiladas sobresalían de su enorme marco reforzado con la neblina brillante del escudo de fase cuántica. Filas de cañones de plasma y torretas de cañones de riel se alineaban en sus flancos mientras su proa se erizaba con las fauces de su arma principal, el Helios cañón capaz de quemar ciudades enteras desde la órbita. El acorazado avanzó con una gracia aterradora, sus motores ardían con un frío fuego azul. A pesar de su tamaño se movía con la certeza de un depredador acercándose a una presa indefensa. Nos están llamando, Carter informó, su voz burlona. La mirada de Elías nunca dejó la ventana, los hizo pasar estática, crepitó a través de las comunicaciones antes de que una voz llenara el aire, suave, fría y mezclada con un inconfundible desprecio. Nave humana, este es el alto comandante Balik del Imperio ZTH, su destrucción es inevitable, apague sus sistemas y ríndase, quizás le conceda una muerte rápida. Elías se inclinó hacia adelante, ojos duros. Val, ya has cometido un error, no cometas otro. La risa resonó por los altavoces, risa alienígena baja que envió un escalofrío por la tripulación. Error, malinterpretaste, humano, permitimos tu lamentable victoria porque nos divertía, pero ahora terminamos tu especie. La transmisión se cortó dejando solo el zumbido de los sistemas Vanguard. Elías inhaló lentamente y luego exhaló, su pulso martilleaba en su pecho, pero su voz permaneció firme. Escudos para carga al máximo, la lanza del olvido y prepara todas las armas. Las alarmas pulsaron suavemente a través de la nave mientras luces rojas bañaban el puente. El zumbido del cable se profundizó, vibrando bajo sus pies mientras la energía se acumulaba en el corazón de la nave. El aire se volvió pesado con anticipación y miedo. La voz de Isa cortó la tensión. El SAR está acelerando, acercándose al rango de combate. Elías se aferró al borde de la consola. Esto era todo, no habría retirada. Manténganse firmes, ordenó. El vacío entre las dos naves pareció encogerse mientras los segundos se arrastraban hacia la eternidad. Entonces, sin previo aviso, el SAR abrió fuego. Arcos cegadores de plasma atravesaron el vacío quemando el espacio como lanzas fundidas. Balas cinéticas del tamaño de lanzaderas atravesaron el vacío a velocidades hipersónicas. La vanguardia se retorció violentamente. Sus amortiguadores inerciales se esforzaron por compensar mientras se movía a través del fuego entrante. Escudos al 70%, Carter gritó, devuelvan el fuego. Elías ladró. Los cañones de riel y los cañones de plasma de la vanguardia escupieron fuego al vacío, golpeando contra los escudos del Readn. Se encendieron en ráfagas de llamas azules y naranjas,
pero la armadura Sarar se mantuvo firme, desviando la descarga con brillantes ondas de energía. La mirada de Elías se dirigió a Aya. Estado de la lanza Oblivion, cargando al 75%. 1 minuto hasta la potencia máxima, respondió con los dedos volando sobre su consola. El Dreadn volvió a disparar, esta vez con sus matrices de plasma de estribor. El fuego azul inundó el casco del Vanguard, enviando violentos temblores a través de la cubierta. Chispas estallaron en las consolas sobrecargadas y las luces parpadearon mientras los conductos de energía se tensaban bajo el asalto. Los escudos bajaron al 40%. Carter gritó por encima del ruido. «Mantén la línea», gritó Elías. «Timón, acércate. Acércate a estribor. Ángulo bajo, necesitamos atravesar sus defensas externas». El Vanguard se zambulló bajo los cañones delanteros del Dreadn, rozando su panza blindada. Las explosiones florecieron cuando sus cañones de plasma rastrillaron el enorme casco, dejando cicatrices negras abrasadoras en el revestimiento de fase cuántica, pero las torretas secundarias del Sarkart giró en respuesta, desatando una descarga de fuego de cañón de riel que destrozó la sección AFT de la vanguardia. Brechas en el casco en las cubiertas 3 y 5. Techo de mamparo automático. Ao informó con la voz tensa por la tensión. Elías apretó los puños contra la consola. Los ojos fijos en la enorme figura del Dreadnought que se cernía sobre ellos. El tiempo se agotaba. Tenían que atacar ahora o no atacar en absoluto. Estado de la lanza, 90%. Solo unos segundos más. Aya gritó. El sudor brillaba en su frente mientras monitoreaba la secuencia de carga. El arma principal del Dreadnought, el cañón Helios, comenzó a brillar. Un ominoso edificio de luz dorada en su proa mientras la energía aumentaba en su núcleo de disparo. Si disparaba ahora, la Banu quedaría reducida a ceniza. La voz de pánico del capitán Carter se levantó por encima de las alarmas. «Manténganse firmes», gritó Elías. «Disparamos primero». Una fracción de segundo antes de que el cañón Helios alcanzara la carga crítica. La voz de Aa sonó. «Oblivion. Lanza, listo fuego». Elías rugió. El espacio se encendió como un rayo de luz blanca. Un encendedor surgió de la proa de la vanguardia. Dirigiéndose directamente hacia el núcleo del Zarra, el rayo golpeó los escudos del Dreadnought y por un instante pareció resistir. Luego, los escudos se rompieron en una cascada de energía cuando el rayo atravesó el casco delantero del Dreadnought, abriendo un camino de destrucción fundida a través de sus cubiertas internas. Una explosión estalló en su superficie cuando los reactores secundarios detonaron, dispersando escombros al vacío, pero el cañón Helios, medio cargado y desestabilizado por el impacto, estalló en una reacción en cadena de fuego dorado que consumió la sección delantera del Dreadnought en una explosión cataclísmica. La onda expansiva lanzó a la vanguardia hacia atrás. Sus escudos se encendieron mientras la nave se tambaleaba por el espacio. Elías se aferró a la consola mientras la nave se estremecía violentamente. Las luces parpadearon y las alarmas sonaron en sus oídos. Luego, después de lo que pareció una eternidad, el temblor cesó. El silencio cayó. El humo se extendió por el aire cuando los sistemas de emergencia se activaron, restaurando la energía al puente. Elías se tambaleó. En posición vertical, agarrando la consola para apoyarse, sus ojos se fijaron en la ventana y se abrieron de par en par. El zar todavía se movía. Su sección delantera había sido destruida, pero los sistemas centrales del Dreadnought permanecieron intactos. Los incendios rugieron a lo largo de su casco mientras la atmósfera se ventilaba al espacio, pero continuó su lento e implacable avance y sus armas restantes se estaban cargando. «Todavía es tan operacional», Carter jadeó. La respiración de Elías se atascó en su pecho. La lanza del olvido no había logrado asestar un golpe mortal y ahora la última esperanza de la Tierra pendía de un hilo. Las torretas supervivientes de los Dreadnoughts comenzaron a girar, fijándose en la vanguardia. La voz de un capitán era tensa, pero sus ojos se encontraron con los de él sin dudarlo. «Necesitamos un nuevo plan ahora». La vanguardia giró a través del vacío. Cascos quemados y escudos parpadeando mientras luchaba por estabilizarse. Elías se aferró a la consola. La mandíbula apretada mientras la cubierta vibraba bajo sus botas. El humo silbaba de los circuitos sobrecargados y el aire crepitaba con el olor a ozono quemado. Pero nada de eso importaba. No cuando el Sarkat seguía avanzado. Herido pero implacable informe de daños. Elías ladró. El reactor principal aguanta, pero los sistemas secundarios se están fallando. Carter gritó por encima de las alarmas. Escudos al 22%, integridad del casco crítica en el lado de babor. Un impacto directo más y estamos acabados. Y la lanza del olvido.
Elías se giró bruscamente hacia Aya. Ella se limpió. Sangre de un corte ensució en sus manos, moviéndose rápidamente por la consola. El núcleo está sobrecalentado desde el último disparo. Tardaremos al menos 5 minutos en enfriarnos antes de que podamos disparar de nuevo, e incluso entonces, solo tendremos un disparo más con potencia parcial. La mente de Elías corrió. La lanza había atravesado los escudos del acorazado, pero no había dado el golpe mortal. El Zarar seguía operativo, y sus armas restantes estaban fijando a la vanguardia lisiada. Una advertencia clax, y la voz de Blair Carter se quebró por el pánico. Nos están apuntando matrices de plasma. Cargando la ventana gráfica destellaron cuando los acorazados. Los cañones dispararon lanzas blancas azules de energía, que atravesaron el vacío. La vanguardia viró bruscamente a estribor. Los amortiguadores inerciales se esforzaron por compensar una explosión de plasma. Rozó el casco derritiendo la armadura y enviando ondas de choque a través de la nave. Maniobras evasivas del timón, gritó Elías. Manténganos en movimiento, no dejemos que tengan un tiro limpio. La vanguardia se retorció y rodó, motores ardiendo mientras bailaba a través del ataque, pero el zar persiguió implacablemente su gran tamaño, permitiéndole absorber daño mientras acortaba la distancia. Balas de cañón de riel del tamaño de un automóvil atravesando el vacío, fallando al Vanguard por metros. Un disparo rozó la popa destrozando un motor Nel en una ráfaga de fuego, y escombros. Estamos perdiendo empuje, gritó Carter. Redirigiendo energía de sistemas no esenciales, ordenó Elías. Sigamos avanzando. La tripulación se apresuró a obedecer, pero las probabilidades estaban en su contra. El Vanguard era rápido y maniobrable, pero el daño lo estaba ralentizando, y el acorazado se acercaba pieza a pieza, forzándolos a una esfera de supervivencia cada vez más pequeña. Los ojos de Elías se entrecerraron mientras la sección delantera del Sarkat reorientaba su cañón de plasma secundario, más pequeño que el cañón Helios principal. Pero aún capaz de aniquilar una nave espacial, comenzó a cargar energía al rojo vivo reunida dentro de su barril. Una promesa de destrucción inminente. Necesitamos ese disparo ahora. Aya, gritó Elías agarrando la consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Necesito más tiempo, gritó ella. El sudor de la espalda le corría por la frente mientras forzaba la potencia a través del núcleo del arma sobrecalentado. 1 minuto, solo 1 minuto, no tendremos 1 minuto, gritó Carter, están a punto de disparar. La mente de Elías se concentró. 1 minuto. Un disparo. Los acorazados se debilitaron. El casco era su única oportunidad, pero el cañón de plasma dispararía primero a menos que Timonel gritara. A toda potencia, los propulsores delanteros aceleraban. Un jadeo colectivo resonó por el puente. Carter giró hacia él con los ojos muy abiertos. «Capitán, ¿me oíste?», espetó Elías. «Acérquennos». Justo en su garganta. «Capitán, eso es un suicidio». Aya gritó. «Es nuestra única oportunidad», rugió Elías. «Nos metemos dentro del alcance de sus armas. No pueden apuntarnos sin golpearse. Los mantendremos allí hasta que la lanza esté lista». Un momento de silencio. «Entonces yo, capitán, el timonel», gritó el oficial. La vanguardia avanzó con los motores ardiendo más caliente que nunca. La cubierta se cerró bajo sus pies mientras la nave aceleraba hacia los acorazados. El casco quemó hacia adelante. El cañón de plasma de Tezarra disparó un rayo de energía al rojo vivo. Pasó como un rayo por el puerto de la vanguardia. Un costado lo suficientemente cerca como para quemar el metal del casco, gritó cuando el calor atravesó el blindaje, pero la nave mantuvo su curso hacia adelante. Los escudos fallaron. Carter gritó, «Manténganlo firme», bramó Elías. Las torretas de defensa puntual de los Dreadnought abrieron fuego con balas de cañón de riel y pernos de plasma. Avanzando hacia la corbeta que cargaba, la vanguardia se retorció y rodó esquivando tanto como pudo, pero los impactos martillaron los agujeros como mazos, los mamparos crujieron y explosiones secundarias sacudieron las cubiertas inferiores. 30 segundos hasta que la lanza esté lista, gritó Aya con voz tensa por la urgencia. «Acerquénos justo debajo de su cubierta de mando», ordenó Elías a la vanguardia. Se zambulló bajo el casco delantero del acorazado, rozando tan cerca que sus placas de metal chamuscadas llenaron toda la ventana. Las armas del acorazado no pudieron deprimirse lo suficiente para disparar. La vanguardia estaba demasiado cerca, demasiado rápido, atrapados en su punto ciego, pero el ZTH aún no había terminado. Las torretas de defensa interna del punto emergieron de compartimentos ocultos, rociando fuego de plasma a lo largo de la superficie de la nave. La vanguardia se retorció y rodó mientras las explosiones quemaban su armadura. Una voz crujió a través de las comunicaciones, la voz del VC, furiosa y tensa. «¿Crees que puedes escapar de tu destino, humano? Has sellado tu propia muerte». Elías pulsó las comunicaciones con un gruñido. «No somos nosotros los que morimos hoy. Vale, quizá ahora, lance listo», gritó. Elías no dudó. «Dispara a toda potencia». El casco de la vanguardia se estremeció cuando la lanza Oblivion desató su disparo final. Una luz blanca llenó la ventana cuando el rayo atravesó el núcleo expuesto del acorazado, perforando capas de blindaje y mamparos internos.
golpeando profundamente el corazón de su reactor principal durante un instante. No pasó nada entonces el zarar estalló desde dentro. El fuego y el metal fundido estallaron por cada costura en el casco del acorazado. Las explosiones internas cayeron en cascada a través de sus cubiertas cuando el núcleo se desestabilizó. Las reacciones en cadena encendieron los depósitos de munición y los conductos de plasma. Toda la sección delantera se derrumbó hacia adentro antes de estallar hacia afuera en una cegadora onda expansiva de fuego y escombros. La vanguardia se tambaleó violentamente cuando la onda expansiva golpeó a los propulsores de emergencia que disparaban salvajemente para estabilizar la nave. El conso chispeó. Las luces parpadearon y el casco gimió cuando los escombros golpearon contra sus costados, y luego el silencio, solo el zumbido de las luces de emergencia y el leve crepitar de los circuitos sobrecargados llenaban el aire. El humo se filtraba por el puente, pero las alarmas se habían silenciado lentamente. Elías se incorporó. Con las manos temblorosas mientras agarraba la consola, se le cortó la respiración al mirar por la ventana. El zarar había desaparecido, no quedaba nada más que escombros dispersos y llamas que se desvanecían flotando silenciosamente por el vacío. Habían ganado. Una ovación entrecortada surgió de la tripulación, algunos gritando, algunos riendo, otros desplomándose en sus asientos con exhausto alivio. Carter golpeó su consola con ambos puños, lágrimas en sus ojos. «Lo logramos, lo logramos». Elías se apoyó pesadamente contra la consola, sintiendo el peso del agotamiento caer sobre él. Su cuerpo y su mente se sentían vacíos. Pero habían hecho lo que nadie creía posible. Isa se acercó a él. Su mano descansaba ligeramente sobre su hombro. «La Tierra está a salvo», susurró. Su voz áspera por la emoción. Elías respiró hondo y tembloroso. Su mirada se desvió de nuevo al vacío donde una vez se alzó el terrible nudo. El costo había sido alto. Las cicatrices de esta batalla marcarían tanto la tripulación y la nave para siempre, pero la humanidad había sobrevivido y la galaxia nunca olvidaría el nombre. La vanguardia puso rumbo a la Tierra, dijo en voz baja. El oficial del timón asintió secándose el sudor de la frente. «Yo, capitán». Mientras los motores cobraban vida, la vanguardia se alejó del campo de batalla dejando solo fuego y silencio atrás mientras se desvanecía en el vacío, llevando a casa la historia de una sola nave humana que había desafiado lo imposible. 6 semanas después, los cielos de la Tierra ardían de celebración desde las imponentes torres de Nueva Ginebra hasta las extensas megaciudades de Neo Tokio. Luces y fuegos artificiales llenaban la noche, pintando las nubes en tonos dorados y carmesí. El aire vibraba con el zumbido de las naves espaciales y las multitudes reunidas en cada plaza de la ciudad vitoreando hasta que sus voces se fusionaron en un solo rugido atronador. La vanguardia había regresado a casa, no una corbeta maltratada, sino como una leyenda sobre la Tierra. La nave flotaba en órbita, su casco aún marcado por la batalla, su armadura remendada con placas nuevas, pero llevaba esas cicatrices con orgullo a los ojos de la humanidad. La vanguardia ya no era solo un recipiente, era un símbolo de desafío, un nombre que resonaría a través de generaciones en el corazón de la Tierra, comandado dentro de una cámara de acero y cristal. Capitán Elías Torne de pie ante un consejo de almirantes y diplomáticos, sus uniformes brillaban con metales, sus ojos reflejaban orgullo e inquietud. El capitán Torne, la almirante Elena Bex, comenzó a hablar por la cámara en nombre de una Tierra agradecida. «Los felicitamos a usted y a su tripulación por su valentía. No solo han salvado nuestro mundo, sino que han remodelado nuestro lugar en la galaxia». Murmullos de acuerdo resonaron en la sala, pero Elías podía sentir la tensión tácita bajo sus elogios. «Pero la victoria tiene consecuencias». Bex continuó, «La destrucción del Zarar ha destrozado la imagen de invencibilidad del Imperio Z. Sus colonias exteriores ya se están rebelando, sus flotas se están retirando de los territorios ocupados y su alto mando se ha quedado en silencio». Hizo una pausa, su mirada firme, «pero el silencio no significa derrota, debemos prepararnos para lo que viene después». Elías apretó las manos a la espalda. «¿Crees que tomarán represalias?» Bex asintió. «Gravemente, el Z no olvidará esta humillación. Su orgullo no lo permitirá, incluso ahora, nuestras redes de inteligencia informan. Movimientos a lo largo de los sectores exteriores. Flotas reagrupadas. Nuevas naves de guerra en construcción». El aire en la habitación parecía tensarse. La victoria tuvo un costo. Y ese costo fue la promesa de una guerra futura. Pero Elías sostuvo la mirada de Bex sin dudarlo. «Entonces estaremos listos. La humanidad ha demostrado que no nos doblegaremos si regresan. No encontrarán un mundo esperando morir. Encontrarán una especie lista para luchar». La expresión severa de Bex se suavizó en el más leve atisbo de una sonrisa. Hablada como una verdadera capitana,
dio un paso adelante sosteniendo una insignia plateada con la forma del fénix naciente. Capitán Elías Thorne. Por su coraje y liderazgo, por la presente lo ascendo a comandante de la recién formada Flota Vanguardia de la Tierra. Que lidere a la humanidad hacia un futuro donde ningún imperio se atreva a desafiarnos de nuevo. Elías aceptó la insignia. Sintió su peso asentarse en su palma. Sin embargo, el peso que realmente presionaba sobre sus hombros no era de metal. Era la carga de las batallas que aún estaban por venir. Horas después, Elías estaba solo en la plataforma de observación de la vanguardia mirando hacia el horizonte azul de la Tierra. Las celebraciones. Resonó débilmente a través de los canales de cal, pero solo escuchó el zumbido de la nave, el latido del buque, que los había llevado a través del infierno, y de regreso a Park se puso a su lado su reflejo, apareció en el cristal comandante de flota, y dijo con una sonrisa: «Y supongo que eso significa que ahora superas en rango al resto de nosotros». Elías rió suavemente. «Significa que tengo la culpa cuando las cosas salen mal». La sonrisa de Aa se desvaneció. «¿Escuchaste lo que dijo Vex? Los Tano han terminado con nosotros». No, Elías estuvo de acuerdo, pero no somos la misma especie que intentaron eliminar. Hemos demostrado lo que la humanidad puede hacer y la galaxia está observando. Isa guardó silencio por un momento y luego preguntó en voz baja: ¿alguna vez te preguntaste si fuimos demasiado lejos destruyendo al Zarar? No fue solo una batalla, matamos a miles, tal vez más. La mirada de Elías no se apartó de las estrellas. Hicimos lo que teníamos que hacer. Si no lo hubiéramos hecho, la Tierra no estaría aquí ahora, ninguno de nosotros lo estaría. El silencio que siguió fue más pesado que antes, pero en ese silencio yacía la verdad, las decisiones que habían tomado, las vidas que habían tomado, y el precio que habían pagado para asegurar la supervivencia de la humanidad. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos cuando una pantalla holográfica cobró vida junto a ellos. Una transmisión prioritaria marcada con el sello de comando de la Tierra. Elías intercambió una mirada con Aya. No se necesitaron palabras. Ambos entendieron que la siguiente guerra ya había comenzado. Sin dudarlo, Elías activó la comunicación. El comandante de la flota Thorne respondió con una voz firme e inquebrantable. ¿Cuál es la situación? Cuando comenzó la transmisión, la Tierra giraba silenciosamente debajo de ellos y más allá de las estrellas distantes, ojos invisibles observaban y esperaban porque la guerra de la humanidad por la supervivencia estaba lejos de terminar.